No sé si ya se encuentra los siguientes maestros y maestras, porque en la siguiente ponencia Buenos es días. prototipo didáctico de túnel de viento para laboratorio de mecánica de fluidos. Presenta la maestra Alejandra Medina Lozano, el maestro Gabriel García Bada y la maestra Irma Adriana Cantú Murguía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí soy a su servidor, el ingeniero Gabriel García Bada. Muchas gracias, bienvenido. En representación de la doctora Alejandra y la doctora Irma Cantú. Muy bien, le cedo entonces la palabra para que dé inicio con su presentación. Gracias. Tiene media hora para la presentación y minutos más para preguntas, si hay alguna. Ok, muchas gracias. Puede dar inicio. Sí, buenos días. Sí, bien sí aparece en la pantalla, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Me permite un momento. Sí, se aprecia la pantalla, ¿verdad? ¿Sí la estamos viendo? Sí, ya se ve. Ok, pues buenos días. Servidor, maestro Gabriel García Bada Silva, en representación de la maestra Irma Adriana Cantú Munguía y la doctora Alejandra Medina Lozano, pues voy a presentar para ustedes el prototipo didáctico de túnel de viento para laboratorio de mecánica de fluidos. Este prototipo pues fue pensado al inicio de para iniciar este estudio, pues se hizo una investigación respecto de los túneles de viento. La presentación, el análisis que se hizo fue un proyecto de tipo descriptivo descriptivo y aplicado. Se hizo el desarrollo de la investigación, estuvimos viendo las opciones que existían o los tipos de túneles de viento existentes, que ya conocíamos algunos, pero habría que analizarlos más de fondo para este proyecto. Después de proceder al estudio que se realizó de investigación, pues nos dimos a la tarea de generar este prototipo. ¿Cuál fue la razón? Vamos a hablar de la justificación de este proyecto. Después veremos los antecedentes, los aportes que tenemos, los campos de operación que tienen los túneles de viento, conceptos básicos, resultados de la investigación, lo que fue el diseño, la fabricación y el resultado. Nos dimos a la tarea de hacer un análisis. Dijimos, bueno, ¿cuál es la justificación o por cuál sería la razón de que tengamos un túnel de viento? Bueno, la materia de mecánica de fluidos en la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Tecnológico Nacional de México comenta o pide que se hagan prácticas o se desarrollen prácticas que involucren un túnel de viento. Habíamos solicitado la compra de un túnel de viento, pero pues los túneles de viento no son equipos muy económicos, son equipos de costos altos. Y nos dimos a la tarea de decir, bueno, podemos fabricar alguno, ¿cuánto nos costaría hacerlo? La aparición del túnel de viento, pues tuvimos que ver el análisis de la mecánica de fluidos, o influye directamente en las áreas de fluidos. Que es los fluidos, pues son todo aquel elemento que fluye. El análisis que se tuvo que hacer fue pues, un análisis de función geométrica y dimensional.
Eso es lo que nos tomó la decisión para este estudio. Entonces, pues tuvimos que analizar propiedades de fluidos. Sabemos que los fluidos, su comportamiento, tenemos que analizarlo, el comportamiento estático y el comportamiento dinámico de los fluidos. En el caso particular del túnel de viento, pues lo vamos a manejar pues para el efecto del viento en los cuerpos en reposo o cuerpos en movimiento. Los aportes en todas las ramas de la ingeniería que nos da los túneles de viento pues son bastante importantes. Análisis de corrientes, como lo podemos ver aquí, análisis de corrientes que se generan en unas edificaciones, la dinámica del fluido que corre alrededor de un vehículo en movimiento. Para el deporte, cómo influye la resistencia que genera el viento para el esfuerzo que realizan y el resultado que realiza un deportista. En cuestión de edificaciones, pues tenemos también el análisis, o podemos hacer análisis del comportamiento de las corrientes que se generan en la construcción, tanto cómo afecta el viento a la edificación y cómo afecta la edificación a las corrientes de viento. Esos son los aportes en la rama de la ingeniería que hace o que produce un túnel de viento. En este caso, pues podemos ver varios túneles de viento. Nuestra investigación, después de hacer el análisis de investigación y de estar analizando qué tipos de túneles de viento existen, pues estuvimos viendo que existen pues, diferentes aplicaciones, diferentes tipos de túneles de viento. Aquí tenemos en esta presentación un túnel de viento como equipo didáctico en la ingeniería electromecánica, cómo nos funcionaría. En las imágenes vemos diferentes diseños y diferentes dimensiones o tamaños de túnel de viento que permiten hacer análisis de comportamiento de flujos, ¿sí? Y que también nos permiten la aplicación tanto en la mecánica de fluidos y máquinas de fluidos como en controles eléctricos. Es muy importante ahora con la tecnología tan avanzada, pues este aporte que nos da el túnel de viento también puede intervenir y debe de intervenir los controladores eléctricos, y es otro aporte a otra materia para la carrera. Diseño de mecanismos, algunos elementos mecánicos que tienen que ser movidos o mover viento, pues también aquí la cuestión de refrigeración, aire acondicionado, cómo se comportaría un flujo turbulento, cómo se comportaría un flujo laminar dentro de estos equipos. El objetivo de esto, pues básicamente es cómo analizar. El objetivo es cómo hacer tanto el fluido, hacer el fluido móvil y el objeto fijo. Aunque el objeto sea el que se mueva a través del viento, aquí simulamos, ponemos el objeto fijo y el viento corre a través de él. Es el mismo efecto, es la misma situación. El túnel de viento, como decía, edificios en el área de la ingeniería civil y la arquitectura, pues tenemos un túnel de viento didáctico en arquitectura. ¿Cómo funciona? ¿Cómo aportaría a esto? Y aquí vemos ejemplos de análisis en maquetas dimensionalmente a escala, cómo son afectadas por los vientos. Si yo construyo una torre, si yo construyo un edificio con una forma circular, una forma cuadrada, ¿cómo va a estar afectando? Y estas pruebas en maqueta las hacemos o se hacen dentro de un túnel de viento y arrojan la información. Aquí la información pues se recoge con sensores, por eso comentábamos en la anterior que pues el control eléctrico es algo
básico para el funcionamiento de estos equipos. Y aquí podemos ver, en estos ejemplos, pues tienen sensores en cuanto a el movimiento que puede ocasionarle la fuerza que está aplicando el viento sobre sobre el edificio, sobre la maqueta, pero también es muy importante qué efecto genera el edificio en el viento, en la corriente del viento. Puede ser que una corriente de viento no afecte tanto al edificio, pero la forma del edificio, la posición del edificio con respecto a las corrientes de viento, pues generen que tengamos una turbulencia diferente en la parte posterior del edificio que afecte. Maestro Gabriel. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero no sigue la diapositiva 3. No se ve que haya cambiado. No sé si no la ha cambiado o no se muestra. Sí, la estoy cambiando. Parece que no se muestra. A ver, vamos a tratar de corregir. Vamos a tratar de corregir Ok. A ver. Gracias. A ver, qué bueno que me dice. Gracias por informarme. Déjeme checar qué está sucediendo. Cerré la presentación. Dame un segundo. A ver, por favor, me hacen saber si se ven las diapositivas. Sí, ahí se ve la diapositiva 5 de la que tiene. Ya están cambiando, ¿verdad? Sí las vemos, perdón la interrupción, sí las vemos, maestro, pero estamos viendo, no lo estamos viendo en modo presentación, estamos viendo las digamos, en modo edición, vamos a ponerlo así. Ah, ok. Ok, permítame un segundo, entonces, vamos a... Es que no me deja ponerlo. A ver. Ahí sí le están viendo modo presentación, ¿verdad? Edición, perdón. No, ahorita ya no se ve. Ahora se nos puso negro. Ah, ok. ¿Ya se ve el modo edición? El modo edición, sí. Ahí se ve el modo presentación. ¿No cambió modo presentación? No. Dale aquí abajo. Le estoy dando aquí abajo para que dé modo completo y no me dice. Déjenme. Es necesario dejar de presentar y presentar a partir de del modo presentación, creo. Si pongo modo presentación, la pantalla no me permite entrar a mi modo de... ok, ya aquí ya lo tengo. A mi modo de... Ahora sí lo tenemos. No. Lo que puede hacer es dejar de compartir, o sea, dejar de compartir, poner el modo presentación, a ver, aunque no tenga acceso a la ventana de Meet. Ok. Y una vez que ya tienen pantalla completa su presentación, puede presionar Alt, tabulación, la tecla Alt y tabulación para que escoja regresar a Meet. Y ahí ya selecciona la ventana que quiere presentar. Perfecto, muchas gracias. Aquí ya tenemos, ahora sí, modo compartir. Ahora sí lo tenemos. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su apoyo. Aquí a veces la tecnología nos esconde los iconos para trabajar. Pero bueno, estábamos en la diapositiva 3. Vamos a retomar un poquito el tema. Tenemos aquí entonces, comentábamos que el análisis que se hizo en el estudio, en la investigación que se hizo para túnel de viento, pues tratamos de tomar la idea completa para la justificación. Vamos a ver estos puntos que son parte de la presentación. Entonces decíamos que en el diseño de un túnel de viento, pues se hizo para
tener un túnel de viento para la mecánica, el estudio de la mecánica de fluidos. Y la base para la mecánica de estudio de fluidos es conocer el fluido, ¿no? ¿Qué vamos a manejar los fluidos? Pues las propiedades del fluido, su comportamiento estático y hidráulico, es lo que vamos a manejar. Y pues tenemos que considerar todo en función a la geometría y dimensiones. Esto pues va a ser aplicado a nuestra carrera. Comentaba, la carrera de electromecánica en el Tecnológico Nacional de México pide que se realicen prácticas en túnel de viento, y en función a eso pues nos dimos a la tarea de buscar o aplicarla, ¿verdad? Comentábamos en su momento, vamos a ser un poco más breve, el aporte que nos da para la ingeniería, para las ramas de la ingeniería, pues el comportamiento en la primera imagen, el comportamiento de un flujo de aire entre dos edificios o entre dos muros, el aporte que se tiene para la dinámica o la forma de un vehículo para evitar o reducir la fricción con el aire, para el deporte, que sea más eficiente, que sea menos esfuerzo para el deportista a generar eso. Para la aviación, pues básicamente, ¿no? La elevación y la sustentación de un avión. Y vemos el comportamiento en un edificio, cómo afecta las corrientes de viento en un edificio en cuanto a su resistencia, en cuanto a las fuerzas que tratan de derribarlo, en cuanto a cómo lo afectarían para su ventilación y cómo afectaría el edificio a las corrientes que se provocan alrededor de él. Cómo afectaría a sus vecinos las corrientes que está generando o que está deformando un edificio. El túnel de viento como equipo didáctico, decíamos, pues nos aporta para la materia de mecánica de fluidos, máquinas, sistemas y máquinas de fluidos, donde vemos primero el comportamiento de los fluidos, las propiedades características, y luego las máquinas de fluidos, donde entra lo que es el ventilador, el diseño del ventilador, el cálculo del ventilador. Aporta para controles eléctricos, ¿por qué? Porque los sensores que se utilizan o que se deben de utilizar, pues ahora son sensores más prácticos, unos sensores eléctricos. Aporta también a la mecánica, al diseño de mecanismos, a la materia de refrigeración y aire acondicionado. Esos son los aportes que nos da los túneles de viento, y el objetivo es poner inmóvil el objeto y poner en movimiento el fluido y ver cómo se comporta, qué es lo que nos está arrojando. Decíamos, para el área de la arquitectura y para el área de la ingeniería civil en edificios y torres, cuál es su comportamiento, ¿no? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Cómo tengo que modificar la estructura para que resista los vientos dependiendo de la zona donde se ponga? ¿Y cómo va a afectar el edificio a las corrientes del viento? ¿Cómo me va a hacer que cambien en esa zona las corrientes de viento y qué efectos va a tener alrededor de él? Es un aporte muy, muy importante donde pues podemos ver que como en la realidad el objetivo permanece inmóvil, el fluido pues, está en movimiento. Es un aporte muy importante que se realiza. Estas imágenes nos indican o nos muestran pruebas en túneles de viento de algunas edificaciones. Los campos de operación. Los campos de operación, pues encontramos varios campos de operación, por ejemplo, en estudios agrarios y de superficies. ¿Por qué en estudios agrarios y de superficies? Bueno, es que tiene que ver un túnel de viento que normalmente lo imaginamos para ver cómo calcular la elevación o cómo mejorar el diseño de una ala de un avión o cosas por el estilo. Bueno, la erosión que provoca el viento, las superficies en las áreas de cultivo, en zonas en tiempo de secas. ¿Y cuál es el comportamiento, no? Esos comportamientos pues se analizan con túneles de viento. Aquí en este caso, la imagen inferior pues, nos muestra un túnel
que está haciendo un análisis del comportamiento de la erosión dependiendo del temporal, un comportamiento de una zona de influencia donde puede haber un incendio, qué comportamiento va a tener cuando el viento está soplando en un sentido, y poder tener información más precisa de ese análisis o ese comportamiento que tenemos en terreno. Campos de operación, aquí lo vemos, ya lo habíamos explicado, en la ingeniería civil, y vemos los efectos. Uno de los efectos que a veces poco analizamos, o bueno, lo pensamos, lo diseñamos, pero no lo analizamos, es cómo es que yo voy a construir un edificio o una casa habitación o una fábrica, y cómo voy a permitir o no voy a permitir la ventilación. ¿Cómo me va a afectar la corriente de viento en la zona para la ventilación del edificio? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo me va a afectar para la resistencia del edificio? Ese es el aporte en la ingeniería civil. Otro de los aportes en las energías renovables. En las energías renovables, pues actualmente estamos aplicando mucho la energía aeromotriz. Entonces, pues el diseño, yo voy a hacer el diseño de unas hélices o de un generador eólico, lo someto a diferentes corrientes de viento, diferentes velocidades, y hago mi análisis más profundo, más real, y ya puedo obtener mi prototipo que funcione con dimensiones dinámicas y de semejanza al elemento real. Entonces, otro de los aportes en las energías renovables, pues tenemos que para utilizarlo. ¿Cuáles son los conceptos básicos para el diseño de túneles? ¿Cuál que tomamos después del análisis? Pues podemos definir que un fluido es una sustancia que se deforma de manera continua cuando ejerce esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Hay una deformación. Siempre va a ser un fluido, va a tener una deformación con un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. El viento, pues, es uno de los fluidos con menor densidad y tenemos una facilidad muy grande de formarlo. Aquí, pues, en la mecánica de fluidos estudiamos el comportamiento de estos fluidos y su movimiento, tanto estando en reposo como en movimiento, y vamos a ver ese el aporte. Conociendo estos conceptos, pues vamos a ver lo que es peso específico, viscosidad o la cohesión molecular que tiene, el régimen de flujo, si es turbulento o laminar, que depende del número de reinos, y la capa límite, que la capa límite pues varía conforme lo largo de la superficie y depende mucho de su rugosidad o que esté lisa o tersa la superficie, el efecto de la capa límite. Analizando esto, pues resultados de la investigación, encontramos que tenemos túneles de viento de circuito abierto y circuito cerrado. Aquí tenemos las imágenes de algunos. ¿Cuál es el circuito abierto? Pues el circuito abierto, el aire entra por un conducto cónico, pasa a la sección de prueba y sale posteriormente. Aquí el ventilador está absorbiendo el aire y extrayéndolo por la parte posterior. El circuito cerrado, pues tenemos un circuito, como lo vemos en imagen, cerrado, donde el aire está recirculando, se está recirculando dentro de ese circuito. ¿Cuál es la razón para uno o para otro? Bueno, la cantidad o la necesidad de la capacidad que tenga yo en mi túnel de viento. Los túneles de viento, hay túneles de viento subsónicos. Los subsónicos pues, son los que tienen un valor de velocidad Mach menor, 0.7, menor de 0.7 a Mach. Pues son los de más aplicables a laboratorios. Tenemos los transónicos, que están entre 0.7 y 1.2 Mach, la velocidad Mach.
los supersónicos y los hipersónicos. Aquí tenemos las imágenes de algunos. Tenemos un transónico que tienen en la NASA, tenemos un supersónico que manejan en Estados Unidos. El pequeño que está al lado izquierdo de la imagen, pues es un subsónico para un laboratorio. Y esos son los que se encuentran. ¿Qué componentes tiene un túnel de viento? Pues un túnel de viento es sencillo, como lo habíamos visto en otras imágenes, pero tiene su área de admisión, una zona de estabilización por donde ingresa el aire, una parte cónica donde en esa parte de admisión y la zona de estabilización es donde se convierte o se reduce, se quita la turbulencia del aire e ingresa a la zona de prueba. En la zona de prueba, pues es la zona donde estamos controlando el flujo, donde es un flujo, una corriente uniforme con líneas paralelas. Buscamos que sea lo más parejo, lo más estático, perdón, lo más uniforme el flujo, ¿verdad? Después de eso tenemos el difusor de salida. En el difusor de salida, pues reducimos velocidad en el túnel para que ya después salga. En la parte posterior normalmente se encuentra el ventilador y la unidad de potencia. En nuestro diseño, pues son parte de las imágenes de los componentes del túnel de viento que fabricamos. Hicimos un túnel de viento pequeño para darnos una idea como prototipo, pero vimos que sí era funcional y tenemos algunas, tenemos imágenes de él. En el diseño, pues la parte del difusor, componentes del difusor de entrada, ya ensamblado. Para su diseño, pues, utilizamos un software de diseño mecánico. La zona o la cámara o zona de prueba. Este caso fue el proyecto en la cámara de prueba, pues simulamos un tubo Prandtl que probamos y funcionó. El difusor, la parte posterior del túnel de viento, uno de las paredes del túnel y luego ya parte del ensamble. La parte del ventilador, lo que es la carcasa del ventilador, el ventilador y la unidad motriz. Ahí tenemos resultados del diseño en el simulador. Y aquí tenemos ya el diseño, simulado completamente en este software de diseño. ¿Cómo se fabricó? Tuvimos el apoyo de alumnos de sexto y séptimo grado de la carrera de electromecánica. Y aquí algunas imágenes de la fabricación del prototipo, tomando en cuenta por los planos que les entregamos de acuerdo a nuestro diseño. Resultado, pues, tuvimos un prototipo de aproximadamente 1 metro de longitud, donde pues ya lo tenemos con algunas ciertas funciones. Hemos estado pues, tratando de hacer módulos. Una cosa importante aquí, el módulo de prueba es intercambiable. Yo puedo estar diseñando el módulo de prueba para alguna prueba específica. El costo no es muy alto. En este prototipo nuestro costo no fue muy alto porque utilizamos algunos productos de reciclaje. Aprovechamos material que ya teníamos en existencia, algún material reciclado, y obtuvimos un túnel de viento prototipo que a final de cuentas fue funcional. Pues gracias por su atención. Si tenemos algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Gabriel. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga que aquí le pueda hacer? El maestro Manuel Briones tiene una. Adelante, maestro.
Gracias. Bueno, a mí me llama mucha atención esto del túnel del viento. Nunca lo vi en la carrera. No estudié electrónica, no había esto, ¿no? Pero Sí. siempre me llamó la atención. Y, bueno, tengo algunas dudas de cómo funcionan. La verdad es que desconozco totalmente esta área, pero, o sea, mi pregunta es por qué los túneles de viento, bueno, los que yo he visto siempre son cuadrados. ¿Por qué cuadrados? ¿Por qué no son circulares? ¿Hay alguna razón de esto? Y también el tubo de Brandt que mencionó, no lo conozco, no sé si podría explicar un poquito acerca de él. Ok. De por qué son cuadrados y no redondos, yo también me hice esa pregunta. Dije, bueno, ¿por qué no lo hago con tubos? Es más sencillo hacerlo con tubos. Pero encontré que es más práctico la aplicación en cuanto al espacio de la cámara de prueba, una cámara de prueba en forma cuadrada que nos permita acomodar más fácilmente nuestros prototipos o acomodar nuestras probetas de prueba, ¿sí? Es la funcionalidad. De hecho, de todas las imágenes que vimos, todos son cuadrados. ¿Por qué no son redondos? Yo le atribuyo, me hice la pregunta, pero yo le atribuí a que básicamente pues tenemos que utilizar un espacio o una cámara de prueba práctica que sea fácil de utilizar. Y lo que es el tubo Prandtl está compuesto o nos sirve para medir la presión dinámica de un fluido. Está compuesto de un tubo de una toma piezométrica y un tubo de pitot, así se llama. El tubo pitot va al centro del tubo o al centro de la cámara, donde tenemos la velocidad o la presión total, y el otro tubo va perpendicular al flujo. El tubo pitot nos mide la presión total y el otro tubo nos mide la presión estática. Esa diferencia nos da la presión dinámica, y esa diferencia de lectura en el manómetro nos permite medir o calcular el caudal que está pasando por ese tubo o por la cámara de prueba. Para eso nos sirve el tubo Prandtl. Ok, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. ¿Puede tomar la palabra? Ay, compañeros, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Perdón que vaya a meter mi cuchara, pero en aras de que quede un poquito claro. Como estamos manejando un fluido pues en fase gas de una densidad muy baja, el flujo pasa a ser turbulento. Entonces, cuando el flujo es turbulento, la forma del ducto no es importante porque las partículas están moviéndose en toda la sección transversal. Caso contrario, lo que trabajamos por ahí en flujos laminares. En flujos laminares la forma del ducto sí es muy, muy crítica, pero en el caso del turbulento, que tengamos una sección cuadrada es lo más común porque es más fácil de fabricar. Y obviamente, como dice el doctor, porque es pues mucho más práctica, ¿no? Pero la parte técnica también, ¿por qué no una circular? Porque el flujo turbulento no le importa mucho la sección transversal, vamos, no le afecta mucho por el mismo régimen de flujo que está trabajando. Sí, así es. Sí, así es. Gracias por su comentario. Y en algunos, aquí uno de los análisis que estamos haciendo es también el flujo normalmente va a ser turbulento, pero estamos haciendo estamos tratando de diseñar otra cámara de prueba que nos permita demostrar el flujo laminar y flujo turbulento, subiendo y bajando la velocidad del ventilador, ¿verdad? Eso es lo que también estamos. Si se puede observar, en mi parte posterior está nuestro prototipo didáctico, algo, está un poco a la vista, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, al menos a mí sí me habría gustado haber aprendido algo de eso en la carrera o en algún otro lugar, ¿verdad? Si lo fabrican y lo distribuyen a los techs o algo por el estilo, encantado de poder probarla. Una de las ideas originales es eso, la comercialización. Bueno, si lo podemos fabricar, lo podemos hacer a costo
a costo bajo, vamos, una empresa lo va a fabricar y va a buscar su utilidad, ¿verdad? Por todo lo que implica. Pero como tecnológico, pues a lo mejor podríamos hacer un túnel de viento más económico que puedan fácilmente adquirir pues, todas las unidades académicas o todos los tecnológicos que están dentro del TECNAME, ¿verdad? No sé si tienen más preguntas. Si no hay más comentarios y preguntas, pues les agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes. Nada más una pregunta tengo yo. ¿Ha visto lo de propiedad intelectual sobre sus diseños que tiene del túnel? Empezamos a ver algo de eso. ¿Sí? No, todavía no lo tenemos definido, pero estamos viendo lo de Por el diseño industrial. Terminar un poco más a detalle, faltan algunos detallitos de terminar y hacer precisamente eso, hacer registro como registro industrial o como prototipo patentado. Eso es lo que estamos analizando, ¿no? Sí, que está interesante el diseño que hicieron para el túnel. Sí, estuvo. Nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo y esto está parte de la diversión de esto, ¿no? Crear cosas nuevas. Ok. Gracias. Pues les agradezco su atención y estamos aquí a sus órdenes en Tecnológico Mario Molina, aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias, maestro Gabriel. Entonces, buen día a todos. Buen día. Buen día. Pues vamos a continuar, estamos a dar unos 4 minutos